Sean bienvenidos, en esta ocasión exploraremos un iceberg corto acerca de los cuentos de hadas y algunas curiosidades, así como también abordaremos su lado oscuro y tomaremos en cuenta ciertas adaptaciones que podrían considerarse algo controversiales. Es evidente que muchos hemos crecido escuchando varias versiones de los cuentos clásicos europeos, que van desde autores como Hans Christian Andersen, Perrault, Madame de Beaumont, así como los famosos hermanos Grimm. Pero no podemos olvidar que sus narraciones han sido suavizadas cada vez más con el pasar del tiempo, tanto que hasta a veces resultan irreconocibles. En las versiones originales de los cuentos clásicos subyacen elementos oscuros como el canibalismo, asesinato y crueldad, pues en antaño servían originalmente para advertir, no solo a los niños, acerca de los peligros que acechan en un mundo hostil. Estos elementos oscuros podemos verlos sin restricción en las narraciones más antiguas, incluidas en el Pentamerón de Giambattista Basile, autor italiano que fue pionero en la recopilación de los cuentos clásicos. En su libro aparecen versiones primigenias de clásicos como La Cenicienta y La Bella Durmiente, las cuales distan mucho de las versiones publicadas posteriormente. A continuación abordaremos varios detalles relacionados a ello. Nivel 1. Adaptaciones que nunca llegaron a realizarse. Las versiones producidas por Walt Disney son ampliamente conocidas por todos, principalmente por suavizar los detalles más oscuros de los cuentos que convirtieron en películas. Sin embargo, a través del tiempo hubo intentos por parte de otras productoras y directores de llevar a la pantalla sus propias versiones de cuentos, aunque algunos proyectos no llegaron a concretarse. Uno de los casos más conocidos son los intentos fallidos del director estadounidense Don Bluth, famoso por sus películas animadas como En busca del Valle Encantado y Una ratoncita valiente. En los años 80, Bluth trató de adaptar un cuento noruego, titulado El Rey Oso Blanco Valemón, acerca de un príncipe transformado en oso por una hechicera, quien busca a una doncella que sea capaz de ayudarle a liberarse de su maldición. Pero diversos problemas de presupuesto y huelgas frenaron la producción. El propio Don Bluth describe cómo iba a ser su versión de la historia de la siguiente manera. En la historia original, el príncipe está encantado y es un oso polar, condenado a vagar en una tierra al este del sol y al oeste de la luna. Él se vuelve amigo de la heroína del cuento, quien le ayudará a liberarse de su terrible hechizo por medio del amor. La historia que estamos escribiendo se iba a desarrollar en el futuro y tiene muchos de los mismos elementos, salvo que se trata de un niño y una niña, en lugar de dos jóvenes adultos. No obstante, existe una adaptación hecha en Noruega de este mismo cuento, llevada a cabo en el año 1991, aunque en acción real, titulada como El Reino del Oso Polar. Después de este intento frustrado, Don Bluth también estuvo dispuesto a llevar a los cines a La Bella y la Bestia. Pero, a finales de 1986, el estudio Disney anunció que estaba trabajando en su propia versión para estrenarla en el año 1991. Bluth, consciente de que no podría completar su película antes que la de Disney, optó por mejor abandonar el proyecto. Pese a ello, él describía cómo sería su adaptación de esta manera. Una tierna historia de amor que nos cuenta que hay que amar a algo aunque no sea adorable y bello. A este cuento clásico le agregamos una generosa dosis de comedia, un poco de terror y mucho amor. Esta película tendrá algo para todos. Al igual que Don Bluth, que intentó sacar su propia versión años antes que la de Disney. En Italia en los años 30, también intentaron sacar una película de Pinocho, antes que la reconocida productora estadounidense estrenara la suya en el año 1940. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Las aventuras de Pinocho del año 1936 es un largometraje inacabado, dirigido por los humoristas gráficos Raúl Verdini, Attalo y Mameli Barbara en el estudio Cartoni Animati Italiani Roma. De haberse completado a tiempo, habría sido el primer largometraje animado llevado a cines, incluso antes que Blancanieves. Esta adaptación iba a ser una versión mucho más fiel al libro de Carlo Collodi, pero problemas con el presupuesto, que requería ser excesivo, llevaron a la bancarrota al estudio, frenando la producción de la película.
Al día de hoy sobreviven varios fotogramas e ilustraciones del film, aunque ningún fragmento animado. Las malas lenguas cuentan que el propio Walt Disney compró las cintas con el negativo original, que incluía lo que ya tenían animado, para destruirlas y que nunca salieran a la luz. Este proyecto es conocido entre los fans de la Lost Media, quienes buscan, por lo menos, localizar el guión completo del film, el cual debe permanecer oculto en algún archivo. Existe otro caso no tan conocido, relacionado, como no podría ser de otro modo, también a la productora Disney. Se trata de un film de Barbie, sobre la Bella Durmiente. Un film en CGI que se sumaría a su colección de adaptaciones de cuentos, como lo fueron Las 12 princesas bailarinas y El lago de los cisnes. Aunque la película nunca fue confirmada por Mattel, gracias a cierta mercancía y material promocional, se especula que se estrenaría por el año 1999. Pero debido a una controversia con los derechos de autor respecto al uso del nombre de la protagonista, o sea, Aurora, el cual está registrado bajo la marca Disney, aunque tal nombre provenga originalmente del ballet de Tchaikovsky, provocaron que la producción de la película fuese cancelada. La versión rusa de Pinocho. En 1935, al escritor Alexei Nikolayevich Tolstoy se le encargó la traducción del libro de Carlo Collodi, Pinocho, para su distribución en Rusia. Pero considerando las diferencias culturales, al escritor se le ocurrió la peculiar idea de reescribir la historia a su manera, de modo que fuese más accesible para el público de su país. Gradualmente su versión se fue alejando cada vez más de la de Collodi, hasta dejar solo pequeñas referencias al material original. Quizá uno de los cambios más evidentes es que la nariz de Pinocho no crece al mentir, pues Alexei consideraba esto un elemento narrativo demasiado moralizante. Los personajes cambian de nombre, incluido el protagonista, que pasa a llamarse Buratino, Geppetto es ahora Papa Carlo, y el titiritero Mangiafoco, en esta versión llamado Carabás, se convierte en el villano principal. También toman más relevancia personajes como las marionetas Pierrot y Arlequín. La novela fue renombrada Buratino y la llave de oro. Tal versión ha recibido hasta 3 adaptaciones en Rusia, siendo la más conocida por el público extranjero, la realizada en animación tradicional por la Soyuz Multifilm en el año 1959. Aunque de forma curiosa, en TikTok desde hace un tiempo para acá, ha ganado notoriedad la adaptación de 1976 con actores reales, principalmente por el personaje de la marioneta Pierrot. Nivel 2. Los cuentos más raros y desconcertantes. Entre el acervo de narraciones clásicas, hay algunos cuentos que se destacan por sus elementos desconcertantes. Como es el caso del cuento de Piel de asno, donde una doncella es acosada por su propio padre, que quiere casarse con ella, para que sustituya a su fallecida esposa. La protagonista, con la ayuda de un hada, se las ingenia para confeccionar un disfraz, con la piel de un asno y ocultar su belleza, y así escapar de su incestuoso padre. Más adelante llega a trabajar en el Palacio Real y se enamora del príncipe, quien puede ver su hermosura más allá de su disfraz harapiento. Pese a lo extraño de la historia, esta ya ha sido adaptada más de una vez. Una en el año 1970 de la mano del cineasta Jacques Demay y otra en 1988, como parte de la serie de El narrador de cuentos de Jim Henson. El árbol de enebro es otro cuento que involucra elementos sórdidos como el asesinato y el canibalismo. La historia versa sobre una malvada madrastra que, para deshacerse de su pequeño hijastro al que considera un estorbo, llega tan lejos como para decapitarlo, utilizando la tapa de un pesado baúl de hierro. Después intenta inculpar a su propia hija y, para ocultar su atroz crimen, decide trozar el cuerpo del niño y utilizar su carne para hacer un guisado que maliciosamente sirve al padre del infante fallecido. Sus huesos son enterrados bajo un árbol de enebro. Al final del cuento, el espíritu del niño reencarna en un ave que canta sin cesar sobre su desdichado destino. Otro de los cuentos que involucra el asesinato es, por supuesto, Barba Azul, hoy considerado una narración muy poco adecuada para infantes. Aquí se nos cuentan las andanzas de una bella doncella, desposada por interés con un hombre adinerado, pero de extraño aspecto, al poseer una prominente barba azul. El extraño caballero le cumple todos sus caprichos a la jovencita, pero solo le advierte una cosa: jamás debe entrar a una habitación del castillo en específico.
Sin embargo, la curiosidad domina a la protagonista, que utilizando una llave especial, se adentra en la misteriosa habitación, solo para encontrar una horrible escena, pues ahí yacen los cadáveres en descomposición de las anteriores esposas de Barbazul. Aunque la doncella intenta ocultar su desobediencia, es descubierta por Barbazul, que también intenta matarla. La protagonista sobrevive gracias a la intervención milagrosa por parte de sus hermanos, que dan muerte a Barbazul. Una de las adaptaciones más recordadas es aquella que apareció en la serie anime titulada como Los cuentos de los hermanos Grimm, del año 1987, la cual llegó a generar controversia en su tiempo, por lo fiel que fueron sus escenas al cuento original. Otro cuento que podría mencionarse, aunque no es tan conocido, forma parte del Pentamerón, titulado como La Mortela o la Rama de Mirto. Tal historia narra las desventuras de una hermosa hada enamorada de un príncipe. Ella, al nacer como una rama de mirto, cada mañana después de acostarse con el príncipe, regresa a la maceta donde está plantada la raíz que le dio origen. Con el tiempo, las cortesanas que antes complacían al príncipe se dan cuenta que él ahora las ignora, y ellas, temiendo el ser desplazadas por otra dama de compañía, investigan quién les ha arrebatado la atención del joven. Así, encuentran al hada y cruelmente la despedazan a golpes, y cada una de las prostitutas se queda con una parte de la criatura. Pese a todo, el hada consigue volver a la vida gracias a su magia y denuncia a sus asesinas. La historia se cierra con el príncipe mandando a ejecutar a las cortesanas, haciendo que las ahoguen en una sucia cloaca. Como mención especial, hay que recordar el verdadero final de la Bella Durmiente, también incluido en el Pentamerón de Basile, titulado como Sol, Luna y Thalía. En esta versión mucho más antigua que las de Perrault y los Grimm, la protagonista no despierta por un beso de amor de un príncipe, sino que directamente es violada por un rey que se aprovecha de su estado. Thalía tan solo despierta después de dar a luz a gemelos, y que uno de ellos, al chupar el dedo de la joven, sin querer extraiga la espina de lino que le provocó el hechizo de sueño. Posteriormente, Thalía y sus hijos son llevados por el joven rey a su castillo, donde está la esposa del monarca. Ella, siendo una ogresa malvada, celosa de la belleza de Thalía, intentará devorar en un guisado a los hijos de la joven, pero el cocinero, apiadándose por los llantos de Thalía, la ayudará a ocultar a los niños. La reina ogresa, al descubrir el engaño, intentará matar a la protagonista, pero el joven rey llegará justo a tiempo para intervenir, haciendo en castigo que los sirvientes arrojen a la reina a un cazo de aceite hirviendo. Con la muerte de la anterior reina, ahora el rey y Thalía podrán casarse y vivir felices para siempre. Se supone. ¿Blancanieves está basada en un hecho real? Quizás alguna vez hayas escuchado acerca de la teoría que explica que Blancanieves y los 7 enanitos está basada en hechos reales. Pues algunos historiadores creen que fue creada, tomando como inspiración a 2 nobles alemanas, llamadas María Sofía Caterina von Erthal y Margareta von Waldeck. La primera era hija del conde Christoph von Erthal, quien como diplomático real viajaba mucho y dejaba durante largos periodos a María Sofía a expensas de su madrastra, Claudia Elizabeth von Benningen, la cual siempre daba prioridad a sus propios hijos, por encima de la hija de su marido. Se dice que en lo que fueron las propiedades de la familia, en el castillo de Lor, aún se conserva un impresionante espejo de extraordinaria artesanía, el cual causaba fascinación a la madrastra. Respecto a los enanitos, se menciona que quizá la joven María Sofía tenía amistad con niños envejecidos, por el duro trabajo que desempeñaban en las minas aledañas. Lo cierto es que durante su vida, la joven fue muy querida por el pueblo llano, quienes la compadecían, debido a los maltratos que sufría por parte de su madrastra. En cuanto a Margareta von Waldeck, se afirma que vivió durante el siglo XVI, teniendo también una madrastra muy estricta, en este caso llamada Katharina von Hatzfeld. Margareta, ya en su adolescencia, fue enviada a Bruselas, a la corte de María de Hungría, donde con el pasar del tiempo, tuvo un romance con el príncipe heredero, Felipe II. Sin embargo, tal relación provocó un escándalo mayúsculo en la corte, pues Felipe estaba casado, y según la leyenda, en consecuencia Margareta sería envenenada cayendo en un sueño del que nunca despertaría, teniendo tan solo 21 años de edad. La verdadera historia de la Bella y la Bestia.
Aunque el origen de la historia de la Bella y la Bestia es mucho más antiguo, siendo relacionado incluso con la mitología griega a través de mitos como Cupido y Psique. Lo cierto es que la primera versión novelizada fue escrita por una mujer en la Francia del siglo XVIII, por Madame Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve en el año 1740. Sin embargo, su versión tiene varias diferencias respecto a la versión publicada años después por otra escritora, conocida como Madame Le Prince Beaumont. En la versión original de Madame de Villeneuve, la bestia es descrita con un aspecto mucho más desagradable e intimidante, poseyendo una gran trompa de elefante. También descubrimos el pasado de la Bella, como la hija de un poderoso rey. Bella fue hecha pasar por una simple plebeya, para salvar su vida, la cual se veía amenazada por una hada malvada, que quería desposar a su padre a toda costa. Más adelante en la narración, se nos revela que esta misma hada también es culpable de la maldición de la bestia. El príncipe fue maldecido cuando se negó a tomarla como esposa. Ella se encargó de cuidarlo en su infancia, mientras su madre, la reina, se ocupaba de poner fin a una guerra, y en retribución quería convertirse en la esposa del jovencito. Pero al ser rechazada por este, en venganza, lo transforma en una bestia tan estúpida como horrenda. Solo gracias a la intervención de una hada bondadosa, los protagonistas podrán hacer frente al poder de la vengativa entidad. La historia también desarrolla más la atmósfera del castillo, con sus elementos mágicos y misteriosos. Uno de los momentos desconcertantes que sucede hacia el final de la historia es cuando la bestia le pide a Bella que duerma con él en la misma cama. Pese al desagrado que en ella causa el aspecto de tal monstruo, la doncella acepta para despertar a la mañana siguiente al lado de un hermoso príncipe. Aún con lo interesante e imaginativa que podría resultar la versión de Villeneuve, lo cierto es que fue la versión simplificada de Beaumont la que tomó más fama y que sirvió como base para las adaptaciones más conocidas, como la del año de 1946, dirigida por Jean Cocteau, y la versión de Disney de 1991. Nivel 3. ¿Carlo Collodi odiaba a los niños? Aquí ya no estaríamos hablando de una teoría o una leyenda, sino de algo más próximo a la realidad. Carlo Collodi, nacido en Italia durante el siglo XIX, ya en su adultez, se encargó de la elaboración de diversos manuales escolares para aquellas criaturas a las que sin medias tintas consideraba insoportables, o sea, a los niños. El escritor veía a los infantes como seres desobedientes e ingratos, que merecían ser tratados con muy poca delicadeza. Aún así, el autor con el tiempo desarrolló la idea para crear un método de enseñanza, por medio de lo lúdico, originando en el proceso a Pinocho, el cual no sería un niño dulce con ansias de aprender, sino todo lo contrario, sería un mocoso rebelde e indisciplinado que tendría que aprender sus lecciones por las malas, padeciendo varias penurias y siendo engañado por cruentos malhechores. Ya en su época, las andanzas de Pinocho se consideraron transgresoras, por los detalles malsanos y el humor ácido que manejaba el autor en una obra supuestamente infantil. Collodi pensaba terminar su obra justo en el momento cuando Pinocho es ahorcado por el zorro y el gato para robarle su dinero, pues consideraba que era el mejor final para un pendenciero como su protagonista. Pero resulta que el gran éxito que su publicación había logrado, lo empujó a continuar publicando la historia, hasta concluirla en un final más condescendiente, donde Pinocho es convertido en humano por el hada de los cabellos azules, después de por fin hacer buenas acciones. Adaptaciones oscuras y extrañas. Ya para cerrar este iceberg, dedicaré esta última parte para mencionar algunas adaptaciones que podrían considerarse extrañas y que en cierto modo, respetan el lado oscuro de los cuentos originales en los cuales se basan. Blancanieves, un cuento de terror, del año 1997. Adaptación del famoso cuento de los hermanos Grimm, estrenada en formato televisivo. En esta ocasión la protagonista es renombrada como Liliana, y su malvada madrastra recibe el nombre de Claudia, tal y como en la teoría que menciona que este cuento es basado en hechos reales. La película no escatima en mostrar escenas grotescas y oscuras, recreando el ambiente sórdido de la época medieval. La protagonista, en lugar de llegar a una cabaña con 7 enanitos, se encuentra con un grupo de hombres que trabajan en las minas, los cuales, pese a su aspecto decadente, le ayudarán a sobrevivir de las amenazas del bosque. Al igual que en la narración original, la malvada bruja, valiéndose del satanismo,
intentará matar hasta 3 veces a la protagonista. Al final, será la propia Liliana quien dé muerte a su terrible madrastra. El cuento de los cuentos, del año 2015, del reconocido director italiano Matteo Garrone. La película, principalmente dirigida para el público adulto, adapta 3 cuentos del libro de Giambattista Basile, El Pentamerón, La reina egoísta, La anciana desollada y La pulga, aunque claro, tomándose ciertas libertades narrativas. De todos modos, la narración conserva muchos de los detalles sórdidos que componen las versiones primigenias de los cuentos de hadas, como el asesinato, el erotismo y la crueldad. Este mismo director también adaptaría posteriormente la obra de Carlo Collodi, en una película que en su momento levantó ciertas críticas por lo enrarecido de su propuesta, en una obra que ahora supuestamente iba dirigida al público infantil. La Bella y la Bestia, del año 1978. Creada en la antigua Checoslovaquia, siguiendo la corriente del surrealismo y el cine experimental, con un estilo remarcadamente gótico y a veces hasta espeluznante, como si de un film de terror se tratase, nos adentraremos en la historia de la protagonista, Bella, quien para intentar salvar la vida de su padre, aceptará vivir con una espantosa bestia, la cual en esta ocasión, recibe un aspecto más semejante al de un ave deforme. Rehuyendo de la sensiblería típica de otras adaptaciones, la película nos muestra cómo gracias al amor, la bestia gradualmente recuperará su verdadero aspecto de un joven apuesto. El árbol de Palme, del año 2002. Basada de forma libre en la historia de Pinocho, el protagonista, llamado Palme, es un robot construido a partir de madera del árbol sagrado de Kurov, un árbol que está hecho de una madera mística que absorbe los recuerdos de las civilizaciones. Al morir Cian, su gran amiga y dueña, automáticamente, Palme deja de funcionar y solamente se reactiva de vez en cuando, al paso de unas extrañas formas de vida voladoras. Un día, la llegada de Coram, una mujer misteriosa que huye de un grupo de mercenarios, hace que el robot olvidado se reactive. Esta le encarga cuidar el huevo de Touto, un extraño objeto tecnológico, y llevarlo a Tamas, un mundo que existe en las grandes profundidades del planeta. De aquí en adelante, Palme iniciará un viaje del todo psicodélico, en donde conocerá a varios personajes tan extraños como él. La Bella Durmiente del año 1990. Un cortometraje animado, dirigido por el artesano Kawamoto Kiichiro. El corto es una reinterpretación del cuento de la Bella Durmiente, el cual recupera ciertos elementos eróticos presentes en las versiones más antiguas de tal narración. Ahora la protagonista, en lugar de caer maldecida por un hada, se obsesiona con descubrir la identidad de un misterioso hombre que en el pasado perjudicó para siempre la relación entre ella y su madre. En esta peculiar versión del cuento, quizás no obtengamos un final del todo feliz. El árbol de enebro, del año 1990. En esta adaptación islandés, muy libre, del cuento de los hermanos Grimm, se nos narra la historia de 2 hermanas llamadas Margit y Katla, quienes se ven obligadas a escapar de su pueblo después de que su madre es apedreada y quemada por brujería. En su periplo ambas llegan a vivir con Jonas, un hombre solitario que tiene un pequeño hijo. Y se sugiere que por medio de la hechicería, Katla pasa a convertirse en la nueva pareja del viudo. De aquí en adelante los sucesos son similares a los del cuento, donde Katla resulta culpable de provocar la muerte de su hijastro al hacerlo saltar desde un acantilado, y luego huyendo para evadir las represalias. Con una atmósfera algo deprimente pero muy mística, este film aborda el cuento desde la superstición medieval y la oscuridad de aquella época, y ciertamente les aseguro que no dejará indiferente a nadie.